Continuamos en esta sección de diferentes talleres, clases, vimos largometrajes. Te quedás ahí con nosotros para que compartas esta clase magistral que está con una actividad interesante y con una propuesta para seguir aprendiendo en cuestiones de cine. Esta en particular se llama Cine en Defensa del Territorio, el trabajo y las luchas del Laboratorio Cine Cámara Shuar. Es una propuesta interesante, te decía, porque no solo que vamos a conocer de qué trata este laboratorio físicamente, sino que además también vamos a conocer las historias que se van surgiendo en esta cuestión. Hoy va a estar con nosotros compartiendo la doctora en antropología Carolina Soler y la realizadora ecuatoriana Berenice Benítez, quienes estuvieron trabajando en la comunidad Shuar. Te invito a que te quedes ahí, a esta clase magistral, que compartas con nosotros, que te quedes en nuestras redes también, que compartas tu experiencia. Hola, buenas tardes con todos. Nosotros somos integrantes del Laboratorio de Cine Etsanantu Cámara Shuar, que está ubicado en la Amazonía Sur del Ecuador. Es un proyecto que iniciamos en el 2013 y ahora nos han invitado para que conversemos un poquito sobre el proceso que hemos tenido. Yo quisiera comentarles que es un laboratorio que se fundó con un líder histórico que se llama Domingo Ancuash. Él ha trabajado toda su vida para defender su territorio de las ofensivas que está haciendo el extractivismo en la Amazonía, específicamente en la Amazonía Sur. Están concesionados gran parte de los territorios de los pueblos Shuar y de los colonos mestizos que habitan ahí desde hace unos 50 años, están concesionados a empresas transnacionales mineras. Entonces, Domingo es un líder que está denunciando los atropellos que las empresas hacen en los territorios para lograr llevar a cabo estos proyectos. La historia es que yo soy documentalista y cineasta de ficción. Estudié cine en la Universidad París 8 de Francia y en el 2011, cuando quería hacer un documental que denuncie estos conflictos que hay ahora en la Amazonía Sur del Ecuador, me fui para allá y me encontré con Domingo y con la lucha que él está llevando junto a su pueblo y a otra gente también, no solamente de la zona, sino también ambientalistas de Quito. Y entonces inicié el documental, hice varias investigaciones sobre el tema, o sea, me he pasado años haciendo estas investigaciones sobre el tema de la minería. Y después en el 2013 volví a encontrarme con Domingo y decidimos fundar este laboratorio porque tanto él como yo pensamos que las cosas deben hacerse desde adentro. Entonces, para mí fue una muy buena propuesta que Domingo me diga que lo hagamos juntos, porque el documental que yo estaba haciendo le faltaba eso, esa mirada desde adentro. Y en el finales del 2013, entonces le pusimos un nombre a este laboratorio. Es un laboratorio que yo propuse Cámara Shuar, porque está visibilizando los conflictos Shuar en la Amazonía Sur. Y Domingo propuso Etsa Nantu. Etsa en Shuar quiere decir sol y Nantu quiere decir luna. Entonces es un nombre compuesto. Etsa Nantu Cámara Shuar. Y así como el nombre, también el laboratorio es compuesto. Es un laboratorio mestizo, digamos, en donde nosotros establecimos una alianza entre Domingo, su familia y la gente que está luchando contra el extractivismo, y los mestizos de la ciudad, que en este caso mío cineasta, antropólogos, investigadores, que también están vinculados con el tema de la defensa de los territorios, del ambientalismo y del cine. Cámara Shuar ha sido un mecanismo o una arma para nosotros
para salir al aire, que sepa a nivel nacional e internacional la verdad, la realidad de lo que sucede en la zona. Porque las prensas nacionales o del Estado nunca han presentado la verdad, nunca presentan. Hoy mismo se nota la radio CENEPA, radio Sentimiento, nunca dicen la verdad. Más bien ellos también reciben sobornos de la empresa, o si son del Estado, encubren y siempre nos atacan a nosotros. Entonces, es así como este laboratorio inicia haciendo trabajos colaborativos, principalmente autogestionados, sin dinero, más bien como apoyos que yo daba yendo allá a dar talleres y luego él nos acogía. Es así como en el 2014 iniciamos este trabajo de talleres de cine, junto con nuestra compañera Carolina Soler, que está aquí con nosotros. Y tenemos, bueno, ya un largo recorrido. Desde el 2014 tenemos un largo recorrido de procesos en los cuales hemos hecho varios videos, varios trabajos audiovisuales, principalmente enfocados en el documental histórico de los conflictos de ese territorio y por qué se han dado, o sea, una revisión histórica de por qué estamos donde estamos. También documentales coyunturales, digamos, denunciando los conflictos precisos de lo que está ahora sucediendo con la minería. Y también tenemos la rama del tema cultural, de la memoria cultural, que se ha ido enfocando en la ficción, que es más o menos, son los pedidos que la gente hace y quiere y nosotros vamos acompañando esos pedidos. Es más o menos así como hemos funcionado. Entonces yo voy a dejar a Caro a que ella nos cuente un poco cómo han sido estos procesos precisamente, en concreto. Bueno, gracias, Berenice. Bueno, yo soy Carolina Soler, soy antropóloga. Bueno, me formé también en Francia, en parte en Francia, como Berenice, nos conocimos estudiando. Yo hacía un máster en antropología, y bueno, y ahí nos cruzamos y empezamos a entablar una amistad. Y mi proyecto de doctorado abarcaba el cine indígena del Chaco, distintas experiencias de cine con indígenas en distintas zonas del Chaco. Y cuando, bueno, yo volví de vivir en Francia en 2013 y ahí supe que Berenice estaba juntando fondos, haciendo un crowdfunding para equiparse de cámaras y estaba empezando a montar este proyecto de cine. Y bueno, y le escribí, le dije, Bere, yo estoy empezando a trabajar sobre cine indígena, por este cine mestizo también, porque es siempre a través de un intercambio entre personas de distintas culturas, pero estoy 100% disponible para acompañarles. Así que nada, en ese momento no había financiamiento, así que con mis ahorros me compré un pasaje y en 2014 empezamos a hacer un trabajo juntas de iniciar una serie de talleres de cine en la comunidad, en el centro Shuar Cupiamais, ahí en el cantón Gualaquiza, en la cordillera del Cóndor, Amazonía ecuatoriana. Y bueno, fue un proceso muy largo, muy intenso, que bueno, fueron 2 viajes en 2014, 2 estadías de aproximadamente un mes. Y cuando empezamos estos talleres, al comienzo nosotras pensábamos que el contexto político y todas las tensiones territoriales que había en torno de la minería nos iban a llevar a hacer un cine de denuncia, ¿no? Un cine más militante. Y fue una gran sorpresa que el primer día de taller, cuando les sugerimos que nos trajeran ideas sobre lo que querían filmar, aparecieron, no sé, como 10 historias diferentes sobre lo que tradicionalmente se llama mitos, pero para los Shuar y para los investigadores que trabajamos sobre el tema, son historias con seres no humanos muy reales que habitan en las comunidades indígenas, que son parte de su cosmología.
Así que en ese contexto aparecían estas historias con seres no humanos, de los orígenes del pueblo Shuar, del espíritu del huerto, la historia de Nunku y la historia de Tzunki, la historia de distintos Ibians, que son como diablos, que la manera en que los Shuar denominan, en realidad la palabra Ibian se traduce como diablo al castellano, pero son como seres más ambivalentes, más lúdicos, y hay infinidades de historias de apariciones de Ibians. Y así fue que en ese primer taller dijimos, bueno, hagamos ficción, porque no nos queda otra. Todos estaban absolutamente convencidos de que esa era la vía a explorar. Así que nos lanzamos a hacer con las pocas herramientas que teníamos, básicamente, historias de ficción. Hicimos un primer ensayo, un primer corto muy chiquito que se llama Ibianch, que es una de estas apariciones. Y un poco en ese momento fue cuando al principio eran sobre todo jóvenes quienes se acercaban, y en ese momento los primeros adultos empezaron a sumarse al trabajo y a criticar sobre todo la película y a decirnos que no podía ser que los jóvenes fueran las personas que narraban esas historias, que en realidad los adultos eran los que mejor las conocían. Así que ahí empezó un proceso también de implicación de distintas personas y de distintas edades en la realización. Hubo un referente muy querido que se llama Patricio Taish, que fue actor, guionista, voz en off, participó en todas las instancias de lo que fue la segunda película que hicimos, que se llama Tzunki Aumatsamu, que sería el mito de Tzunki. Esa película va a estar disponible en el festival durante estos días, así que bueno, ahí les recomendamos que vayan a verla. Y bueno, estaría bueno contarles un poco sobre cómo realizamos esta película, cuáles fueron las dificultades. No sé, Berenice, si querés contar algo más sobre el cine más militante antes de que nos metamos en Tzunki. Dale. Bueno, con respecto al cine militante, siempre hubo un trabajo muy cercano con Domingo Ancuas, que como les comentaba es un líder que está involucrado en la defensa de su territorio desde hace muchos años. Él inició su militancia política como a los 17 años, entonces él ha pasado por todas las mayores organizaciones indígenas del Ecuador, ocupando puestos de liderazgo, digamos. Entonces él tenía como una visión muy clara de qué es lo que se quería trabajar en esos videos. Y principalmente su motivación es porque dice que el cine, o sea, la información que difunden los medios siempre es una información sesgada, y que él tantas veces ha recibido periodistas, documentalistas en su casa, le han filmado y se han ido. Entonces, él nunca más ha sabido ni de los documentalistas ni de lo que se proyectó. Y siempre le quedó esa insatisfacción de sentir que cuando ha visto lo poco que ha visto de lo que se habla sobre ellos, es una información manipulada. Entonces él dijo, no, pues, o sea, vamos a hacer un trabajo desde acá, desde el territorio, y de aquí vamos a decir las cosas que queremos decir, sin cortes y sin manipular. Entonces así fue que iniciamos varios trabajos de documentales, digamos, pequeñitos, cortos documentales, pequeñitos reportajes, en los cuales fuimos mostrando qué nomás está sucediendo en la cordillera. Si es que ustedes tienen deseo de profundizar más sobre estos documentales, nosotros abrimos una página web que se llama www.cámara-shuar.org. De todas maneras, luego vamos a dejar escrito para el que quiera meterse en la página. Ahí van a ver varios documentales que hemos hecho. Y con estos documentales hemos ido acompañando estos procesos políticos, como cuento,
Por ejemplo, bueno, son situaciones duras que están viviendo las personas por esta presencia megaminera, y dentro de estas situaciones hubo el asesinato de 2 personas, 2 líderes. O sea, uno es el yerno de Domingo y el otro un líder antiminero que trabajó mucho tiempo en la empresa minera china y después renuncia y empieza a denunciar. Entonces le asesinan a esta persona, a José Tendetza, y hasta ahora está en la impunidad. Pero entonces de este asesinato, esta muerte, esta violencia, nosotros fuimos acompañando con procesos primero de investigación a través de la imagen. El hijo de Domingo también se integró en el laboratorio de cine, es Raúl Ancuas, y se dedicó un año a investigar sobre este proceso, sobre esta situación, esta muerte violenta, pero fue una investigación acompañada por la cámara, con la cámara, las imágenes. Entonces, después de este año de investigación, con este material, una organización jurídica ecuatoriana, INRED, no, perdón, la, eh, bueno, una organización que ahorita no me acuerdo el nombre, eh, organizó, está haciendo el juicio para poder que no quede en impunidad la muerte de José Tendetza. Bueno, es uno de los ejemplos. Hay otro ejemplo que en el 2016 militarizaron la Amazonía Sur porque un grupo de jóvenes Shuar estaban, bueno, un grupo de familias Shuar estaban viviendo en una zona que se llama Nankins. Ellos la fundaron así, es Nankins en Shuar, quiere decir punta de lanza. Es un territorio que ellos recuperaron de unas mineras canadienses en esa época que se habían instalado ahí para empezar la megaminería. Entonces ellos les expulsan a los mineros canadienses, y esto fue como en el 2005. Les expulsan, se ubican en ese territorio y fundan este centro Shuar, esta comunidad Shuar que se llama Nanking. Pero en el 2016 la arremetida del Estado, esta vez, o sea, las empresas ya apoyadas por la fuerza estatal, los militares, desalojan a todas estas familias, que en este momento ya eran pocas personas, eran 8 familias, pero las desalojan con mucha violencia, envían a 1000 militares para que les saquen del territorio. Entonces, era una manera de mostrar a la gente Shuar que las cosas de ahí tienen que hacerse a la buena o a la brava, o sea, que el Estado quería demostrar su arsenal militar para hacerle sentir quién es el que manda. Pero los Shuar, ese momento cuando les desalojaron, a los pocos meses tratan de retomar este campamento, un grupo de jóvenes Shuar, tratan de retomar este campamento, y esta vez el Estado dice, bueno, no les bastó con los 1000 militares y mandó 8000 militares. Y declaró estado de excepción en esta zona, en este territorio en este caso, en toda la provincia de Morona, Santiago, que es la provincia sur del Ecuador, en la cual están estas comunidades. Declaró estado de excepción y entonces pudo movilizar ahí a 8000 militares con tanques de guerra, con helicópteros, con, bueno, todo el arsenal de guerra, nuevamente con esta intención de querer imponer la megaminería a la fuerza. Entonces, en esta situación, lo que pasó es que no dejaban entrar a camarógrafos, a documentalistas, a nadie, pero ciertos miembros de Cámara Shuar en clandestinidad pudieron sacar pocas informaciones que estaban sucediendo en el territorio. Entonces, gracias a estos pequeños videos, pequeñas fotografías, así, muy enviadas de una forma muy anónima, pudimos de alguna forma visibilizar lo que estaba sucediendo. Entonces, después de este acontecimiento, hicimos un pequeño documental que se llama Genealogía de un territorio en disputa. Es un documental que fue realizado recopilando las situaciones coyunturales de ese momento, más una investigación histórica que fue apoyada
en la memoria de Domingo Ancuas, en la memoria de Luis Tibiran, que es otro líder antiminero, el hermano de Domingo, de hecho, y en una investigación teórica basada en textos que están en Francia, básicamente gracias a la investigación de Donacian Costa, es un doctorante en filosofía que también colabora con Cámara Schwarz. Entonces sacamos este pequeño video como para responder lo que el gobierno decía, porque él estaba difundiendo en los medios que los Shuar son gente violenta, que siempre han sido, y que se oponen al desarrollo del país, y que entonces por eso hay que desalojarlos y apresarlos, porque después de este acontecimiento hicieron una lista de como 70 líderes que estaban perseguidos. En este caso, Domingo tuvo que esconderse en la Amazonía, en su selva, hasta casi hace pocos meses que estaba queriendo salir y ya vino la pandemia. Pero entonces, es básicamente ese tipo de trabajo es lo que hemos estado haciendo con Cámara Schwarz en el ala documental. Y como contaba Caro, paralelamente hacemos este trabajo de ficción que es muy interesante porque no está desvinculado del tema político, en el sentido de que la gente que participa en estos laboratorios donde se hace ficción están viviendo esta situación política, pero en los momentos en donde hacemos ficción y contamos historias de su memoria cultural, de lo que sucedió antes, lo que ellos cuentan, lo que nosotros decimos mito, pero que para ellos esto sucedió hace muchos años. Es un espacio en donde hay más consenso que disenso. Es un lugar en donde todos nos ponemos, todos los Shuar, mineros, antimineros y todo el mundo tiene un consenso en general. Entonces es un ambiente mucho más lindo para trabajar y en donde se van creando vínculos que se han roto por la minería, de hecho. Entonces, nosotros nos damos cuenta de lo interesante y lo importante que es hacer este tipo de talleres en donde se trabaje los temas culturales, la historia. Entonces, bueno, ahora sí le dejo la palabra a Caro para que nos cuente cómo fue uno de estos talleres a través de los cuales nosotros produjimos este cortometraje, mediometraje casi de ficción que vamos a pasar ahora en el festival al cual nos están invitando. Bueno, la historia de Tsunki. Tsunki es el espíritu, el ser, el ser del agua, que es, aparece en distintas formas, como hombre, como mujer, tiene distintas apariciones y manifestaciones. Y la historia de Tsunki narra el origen del pueblo Shuar, porque en un momento hay una especie de gran enojo de Tsunki, una lluvia que ahoga todo, y se salva una pareja de personas, de seres humanos, que van a fundar el pueblo Shuar. Les estoy spoileando el final de la película, perdón, pero bueno, la idea también de tener estas experiencias con gente, entre personas de diferentes culturas y con distintas trayectorias, cosmovisiones y demás, es también aprender nuevas formas de hacer cine, nuevas formas de concebir qué es un guión, qué es un rodaje, qué es un ser, qué es lo que se puede filmar y qué es lo que no, ¿no? Es como un cine que todo el tiempo se está inventando y que nos va llevando a distintos desafíos. Más o menos la idea nuestra hoy era compartirles un poco cómo fue la escritura del guión, que es bastante paradigmática de lo singular que son estos procesos. Bueno, en el primer viaje de 2014, nosotras, bueno, empezamos, hicimos ese primer corto que ya les conté, y después empezamos a querer hacer los primeros planos o empezar a avanzar en la historia de Tsunki, y con la gente que estaba participando en el taller, que eran principalmente jóvenes, escribimos un primer guión y nada, lo hicimos, lo desglosamos técnicamente, armamos los planos y nos mandamos a filmar unas escenas, lo poco que podíamos hacer porque nos quedaba poco tiempo. Y en un momento habíamos escrito toda la historia y la idea es que iba a haber una narración en off que llevaba un poco el hilo de la historia,
Y cuando fuimos a la casa de Patricio Taich, este líder que les cuento que se implicó en el cine, le leímos la historia y Patricio largó una risotada y nos dijo, no, esta historia no es así, ¿de dónde la sacaron? Y ahí fue que, nada, nos dimos cuenta que teníamos que tirar toda la basura y volver a empezar y empezar a pensar en quiénes eran los y las referentes que nos podían acercar una versión que fuera validada para toda la comunidad, que fuera válida y que realmente representara una aceptación grupal. Así que, bueno, en el segundo viaje que hicimos, bueno, arrancamos por reescribir la historia. Ahí Patricio ya estaba muy implicado en el proceso, así que él nos narró su historia, reescribimos todo el guión y de repente uno de los protagonistas de la película dijo, yo tengo una abuelita de 90 y pico de años, era muy viejita, que conoce mejor la historia. Eso fue, bueno, ahí al final logramos tener una versión de ella, no pudimos registrar la voz porque había riesgos también de ataques chamánicos o de debilitación de la anciana a través del registro de su voz. La anciana esta no hablaba en castellano, hablaba solo shuar. Así que a través de su nieto pudimos tener esa versión que difería bastante de la versión de Patricio, pero nadie se opuso, nadie discutió para nada, y esa fue la historia que se filmó. La volvimos a desglosar en planos, nos volvimos a lanzar al rodaje, esta vez de manera extensiva, y lo más interesante fue que estos seres no humanos tienen una presencia muy fuerte en las comunidades shuar, así que durante el rodaje, sobre todo un día que fuimos a filmar unas cascadas, iban surgiendo escenas nuevas y apariciones nuevas de Tzunki en los distintos espacios que íbamos recorriendo, y hubo una gran improvisación y hubo muchos elementos en la película que surgieron en ese contacto con esa naturaleza y con ese entorno superpoblado que es la selva para los shuar. Así que, bueno, es una experiencia muy rica y de mucho aprendizaje estar en este intercambio continuo de pensar el cine con indígenas, de estar abiertas, así digo abiertas porque en ese momento con Berenice, bueno, en la etapa de compilación del guión trabajó también Franco Pasarelli, un compañero antropólogo, y bueno, fue una experiencia muy, muy rica, que al final esta película, o sea, un par de cosas que decir que son importantes, que la película que van a ver se proyectó también en varios centros shuar ahí, y bueno, nuestra idea, fijando estas historias de la oralidad, ¿no?, en una línea temporal que es el cine, y dándoles un aspecto determinado a los seres que vienen de la narrativa oral, que cada quien los representará en su imaginario de forma diferente, nos hizo pensar en algún momento que nos llevaba al riesgo de la patrimonialización de esa historia, ¿no?, de fijarla en una versión y que se estanque, se avejente, pierda la dinámica de la transformación continua que tienen las historias orales. Y algo interesante que pasó, que en las distintas proyecciones de esta película no llevó, o sea, en general se arman debates, se arman discusiones, la gente dice esto no es así, mi abuela me lo contó de tal manera, y en realidad lo que estamos viendo que ocurre es como que se revitaliza esa dinámica de la oralidad y vuelven a estar presentes estas historias que a veces en algunos lugares, en algunos centros se están perdiendo, ¿no? Están perdiendo la continuidad generacional, ¿no? Así que, bueno, creemos que es un proceso que no es el mismo cine militante que contaba recién Berenice, de hacer investigación y denuncia de los distintos tipos de atropello que están ocurriendo en este momento,
a través de estas empresas mineras apañadas por las estructuras estatales y que siempre recaen sobre la vida y el buen vivir de las poblaciones minoritarias, sino que también es importante porque es otro tipo de militancia que lleva a la dinamización de la propia cultura, al autorreconocimiento como indígena, a la transformación de estas historias y la perpetuación, ¿no? A través del tiempo. Así que bueno, no sé, Bere, si querés que contemos un poco del nuevo proyecto, y también hay unos testimonios de Dominga Antún, también introducirles un poco a una nueva, bueno, para mí nueva, pero para Berenice no es tan nueva, integrante del laboratorio. Sí, o sea, nosotros quisiéramos aprovechar para darles a conocer a Dominga Antún. Es una lideresa shuar también, que no vive en la comunidad donde nosotros iniciamos el trabajo y hemos pasado la mayor parte del tiempo, que es la comunidad Copiamais. Ella vive en la comunidad San Luis Llanzás. Dominga hace varios años fundó una asociación que se llama Tarimiat. La Asociación Tarimiat de Preservación Cultural y Territorio fue creada el 25 de agosto del 2012. Contamos con la directiva de esta organización, presidenta, vicepresidente, secretario, tesorero y un vocal, con 27 socios. Estamos caminando 8 años de creación con 18 familias. Nuestro objetivo es de conservar y cuidar la cultura y cosmovisión en nuestro pueblo shuar. Con todo esto, los miembros de la Asociación Tarimiat de Preservación Cultural y Territorio nos declaramos como una comunidad autodeterminada en transición a la autosostenibilidad y sustentabilidad con preceptos ecológicos y de cuidados del medio ambiente. Una autodeterminación que nos permita luchar por nuestro futuro y el de la naturaleza que se encuentre dentro de nuestro territorio, que nos encamine hacia modelos de vida que se encuentren en equilibrio con el medio ambiente y que nos lleven al buen vivir y a la búsqueda de la felicidad como fin principal de la vida. Tarimiat es una organización en donde nos dedicamos a la preservación cultural y territorio del pueblo shuar, quienes somos herederos de toda la cultura, tradiciones. Pero lo interesante entonces es que Dominga funda esta asociación con su familia cercana y más lejana y con ciertos miembros de su comunidad para hacer un trabajo cultural en el cual se pueda retomar prácticas shuar que estaban siendo puestas a un lado por la avanzada capitalista muy fuerte que hay en la zona. Entonces, dentro de estas prácticas culturales está, por ejemplo, el retomar las prácticas del cultivo de la huerta shuar, que ellos le llaman el aja shuar. Esta es una huerta que si nosotros ponemos como, digamos, para traducir, es como un trabajo de huerta en permacultura, en donde varias plantas se ayudan unas con otras, no es un sembrío en fila y en monocultivo, sino todo lo contrario. Es un conocimiento de muchos años de ver qué planta le ayuda a otra para crecer mejor. Entonces, estos son las aja shuar que ella pone en práctica con su familia. También hay actividades de estudios de la lengua shuar para que los niños no se olviden, y también la danza shuar, etcétera. Entonces, estas actividades Dominga las ha hecho porque se ha dado cuenta cómo su cultura está desapareciendo y se están implantando modelos consumistas y capitalistas. Obviamente acompañados, o más bien dicho, en punta de lanza con las empresas megamineras que están al lugar. Entonces, esta asociación está directamente vinculada con la presencia de las empresas megamineras. Ella lo dice así: nosotros hacemos resistencia a través de la cultura. Y a mí me pareció precioso poder vincularme con ella y poder crear vínculos entre Cámara Shuar y Dominga, porque ella está haciendo prácticamente lo mismo que nosotros queremos hacer, pero ella está enfocada
principalmente en las actividades culturales. Entonces, hace como 2 años hicimos un pequeño documental que se llama La Fiesta de la Chonta, que es una fiesta que hacían los shuar hace muchos años y que se dejó de practicar hace más o menos unos 40 años. Es una fiesta en la cual en una época del año las chontas, que son unos frutos amazónicos, maduran y la gente recoge esas chontas, con eso hace chicha y toma esta chicha después de la ceremonia. Pero durante todo este proceso hay muchos cantos en los cuales se va narrando la historia de esta chonta, desde que es chiquita, semillita, hasta que se hace árbol, luego tiene sus frutos, estos frutos les ofrece a la gente y así como que se crea un ciclo. Y todo este ciclo se lo va narrando a través de canciones que van siendo compartidas con todo un grupo mientras está en este proceso de la maceración de la chonta. Entonces este proceso dura la noche y al día siguiente todo el mundo toma la chonta. Esto era en la época antigua y entonces nosotros lo que hicimos es rememorar esa fiesta, pero en este caso ya fue también para ser filmada. Y Dominga decía que a ella le parece precioso que podamos hacer esto porque también, por un lado, estamos reviviendo una fiesta que la gente ya está olvidando y por otro lado vamos a tener la filmación con la cual luego ellos van a poder compartir a sus nietos y a sus niños para que no se pierda esta memoria. Entonces, con Dominga y algunas otras personas iniciamos otro proyecto de película, en este caso un mediometraje de ficción, que se llama La historia de Nuncuy. Nuncuy es el espíritu femenino que vive debajo de estas huertas shuar, de estas ajas shuar. Y básicamente este espíritu le ayuda a la mujer shuar a criar estas plantas, porque son seres vivos, estas plantas que necesitan ser criadas, maternadas por la mujer y ayudadas por este espíritu. Nuncuy es diosa de la selva, creadora de todas las plantas y de toda clase de alimentos. Es importante conocer toda la historia de Nuncuy, porque nosotros, como mujer shuar, invocamos a diosa Nuncuy para que no nos falte la alimentación y los cultivos en aja shuar. No debemos ignorar nuestra cultura, queremos que no se pierdan nuestros conocimientos. Por eso queremos que se realice la película de la historia de Nuncuy, que a través de esto dejar para nuestra generación, al menos que revisen y que no se olviden. Es una historia preciosa y nosotros con Carolina iniciamos el proceso después de una investigación asimismo de la historia, con los viejos, con las mujeres antiguas, con Dominga, con Juan Taish, que también es otro shuar de parte del laboratorio con el cual hemos también hecho el proceso. Y finalmente tuvimos el apoyo del Instituto de Cine Ecuatoriano que se llamaba ICA y que ahora se transformó en el IFAIC. Este instituto nos colaboró, ganamos el premio para producción, para producir esta película. Entonces, estamos súper contentos porque con este fondo nosotros vamos a desarrollar una serie de talleres, vamos a trabajar con varias personas que luego se integrarán en los equipos de imagen, de sonido, de casting, de vestuarios. Entonces, es siguiendo el mismo proceso que siempre tenemos cuando hacemos los trabajos, es decir, un trabajo colaborativo a través de talleres, de diálogos, discusiones, iniciando desde la revisión del guión, que ya lo tenemos más o menos escrito, hasta el corte final del rodaje. Y obviamente después, cuando tengamos ya la difusión en los festivales, también que nos acompañe la gente que participó en el laboratorio en esta película para que también compartan sus experiencias. Entonces es muy bonito este proceso que vamos a tener porque por un lado ya va a seguir desarrollándose este proceso que hemos tenido con Caro de años de ir haciendo este tipo de talleres, pero como tenemos un poco más de fondos en este caso, entonces vamos a involucrar a gente profesional en el cine
para que nos dé, por ejemplo, talleres puntuales de actuación, 10 días de talleres de actuación, y otros tallercitos más que obviamente van a mejorar muchísimo la calidad de la película. Lastimosamente nosotros teníamos que rodar en abril y mayo, íbamos a irnos 2 meses a rodar y nos cayó la pandemia, entonces estamos esperando. Ahí también, le pasamos un audio donde Dominga cuenta un poco cuál es la situación con la pandemia, y también quería, bueno, contarles que va a colaborar en este rodaje María Eugenia Mora, que es chaqueña y que bueno, que viene también trabajando conmigo hace algunos años en distintos. Así que, bueno, nada, es una alegría también empezar a tejer puentes cada vez más transversales a través de Latinoamérica y distintos tipos de colaboraciones. Va a ser, bueno, esperamos pronto que esta novela negra que está ocurriendo en el mundo se aplaque un poco para poder seguir trabajando. Y bueno, y eso es algo que no conté de Tsunki, del proceso. Bueno, Patricio desgraciadamente falleció en 2017 y él también es un poco el mentor de base, es una de las personas que tenía ganas de filmar esta historia, y que yo unos meses antes de que falleciera, yo estaba viviendo en Francia y me recibí una videollamada de él sorpresivamente y era para contarme que querían volver a rodar y que tenían esta historia pensada y que le estaban empezando a trabajar con Berenice y que después Berenice la siguió trabajando con Dominga, así que es un poco llegar a hacer este mediometraje que planificamos, es continuar un poco el legado de Patricio y bueno, y seguir construyendo y haciendo crecer este cine Shuar mestizo, como le decimos, nos gusta llamarles, que bueno, creo que va a ser algo muy lindo. Uh-huh. Pues de eso nomás, ¿qué más hicimos? Creo que está todo. Sí. Bueno, nada, que esperamos que disfruten de las pelis, que recorran la web e investiguen un poco si les interesa el trabajo ahí, que hay mucha información en la página web sobre los distintos procesos. Y bueno, y esperamos el año que viene en el festival poder estar presentando la historia de Nunqui, o al menos un avance, un work in progress. Sí, y yo quería agradecer mucho a los organizadores del Festival de Cine Indígena que nos invitan ahora, Festival en Chaco, que es como un espacio tan necesario en el cual vamos tejiendo redes. Yo estoy convencida de que este cine indígena, cine militante, cine de territorios, tiene que ir tejiéndose en Latinoamérica, y es gracias a los festivales como este en el cual nosotros nos podemos ir encontrando y podemos ir conversando de las vidas de cada pueblo. Entonces estoy súper agradecida que nos den una ventanita para poder mostrar nuestro trabajo. Y vi La Grilla y un montón de otros proyectos preciosos, entonces también muy como contenta de poder compartir nuestro trabajo con otros cineastas tan buenos y tan interesantes. Entonces, bueno, ojalá que luego podamos vernos en directo, ahora solamente así, vía virtual, y esperando que, como dice la Caro, el próximo año nos veamos directamente, ojalá si hay cómo, para presentar nuestro mediometraje. Bueno, muchas gracias realmente a todo el equipo ahí del DECAD, poniéndole el cuerpo a este festival, y bueno, como dice Berenice, es una alegría seguir tejiendo red y pensando otras maneras de hacer cine, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos, esperamos que no virtualmente, la próxima.